Bueno, continuamos por acá. Entonces, por acá tenemos una breve introducción a este artículo que también lo voy a publicar, lo voy a poner en los comentarios del video. Un artículo muy interesante de Clean Architecture del señor Andreas. Eh, Acá nos explica un poco de qué es el Clean Architecture, ¿sí? Y básicamente vamos a tener como una estructura, una, sí, una estructura a seguir precisamente que lleva esta arquitectura que nos va a ayudar a separación de responsabilidades, a tener abstracción. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues básicamente que una cosa, que algo haga una sola cosa, ¿sí? Que tenga un single responsibility, por ejemplo, que es un principio como tal. También el dependency injection. Esto es una de las grandes oportunidades de mejora que tenemos en el proyecto que vamos a examinar, ¿sí? Porque creo que es algo que deberíamos de haber incluido, pero no nos alcanzó el tiempo, ¿sí? Para eso se puede utilizar una librería llamada Get que va a ayudar precisamente a ese tema. Y el Code Architecture, que es el Clean Architecture. Básicamente con estos conceptos o estos principios o prácticas podemos tener un Clean Architecture o una buena estructura con la cual podamos hacer un proyecto sólido, escalable, legible, ¿sí? Eso es muy subjetivo. Ustedes van a encontrar proyectos en los que esto lo pueden llamar diferente, pero lo más importante es que se respeten las bases y que se respeten también ciertas capas que son las importantes. En un inicio puede sonar a mucho código, pero cuando tenemos una aplicación robusta, vamos a ver que eso que estábamos haciendo en teoría además nos ayuda a separar muy bien nuestro código y nos ayuda a tener una estructura y una arquitectura muy limpia. Como para empezar tenemos unos elementos que son shared libraries, que son previamente esas librerías compartidas entre nuestro proyecto, algunos resources. Tenemos todo lo separamos en features y entre features tenemos los widgets que ya sean genéricos o sean solamente como para ese feature, como están un feature puede ser authentication. En authentication yo puedo registrarme, puedo consultar, puedo hacer un refresh token, puedo hacer un login, puedo hacer un cambio de contraseña, un recuperar cuentas, ¿sí? Todos esos son features que están dentro de, o bueno, esos son partes que están dentro del feature de authentication, ¿sí? Y cada uno de esos va a tener un manejador de estado que puede ser blocks, puede ser provider, puede ser getx, entre otras. Ojo, no confundir get con getx. Get es para la inyección de dependencias y getx es previamente un manejador de estado. Hay varios más, pero esos son como los que son más populares. Bueno, y esos son los famosos state management. Esos están dentro de los features, se consideran poner dentro de los features. Si es un state management que se va a utilizar en diferentes lados, pues se debe hacer una carpeta compartida donde estén precisamente esas funcionalidades. Listo. Algunas personas pueden crear un feature genérico, otras personas lo meten en shared libraries. Todo depende como qué tan limpio usted quiere que quede o qué tan separado quede todo. Como les dije, es muy subjetivo, ¿sí? Tenemos los famosos user cases y esos user cases son precisamente como en .NET cuando veíamos los servicios. Es una especie de servicios que se van a llamar y esos servicios por debajo van a tener DTOs, se van a conectar a repositorios y eso hace parte de la capa de domain, ¿sí? ¿Por qué? Porque son toda la lógica de negocio, es decir, todavía no estamos, no nos importa si va una base de datos, si va una API, si invoca el servicio A, B o C, o si estamos utilizando una base de datos interna. No, no, nosotros no nos interesa en esta capa eso. Nos interesa únicamente que estamos llamando un use cases. Un use case, por ejemplo, puede ser el tema de guardar una factura, ¿cierto? Cuando guardamos una factura puede que, o bueno, cuando finalizamos una factura que ya está paga, bueno, que ya está cerrada, fue porque ya, obviamente el usuario ya hizo la compra y se fue, se llevó el artículo, en ese momento se le tiene que dar baja del inventario, se tiene que notificar, se tiene que hacer un pedido nuevo, se debe notificar al usuario, se guarda la factura, son como 5 o 6 cosas. Todas esas 5 o 6 cosas, aquí hablando como en términos generales, por aquí el ejemplo como tal literal
no es como lo que significa un user cases, sino que es lo que quiero buscar para explicar que se tienen varias operaciones y varias lógicas que dependen de cierta estructura para que se ejecuten o una o varias o algunas, ¿sí? Entonces, eso puede ser un user case. Es un una regla de negocio donde a ti no te importa si va una API, si va una cola, si va a una Azure Function, o si va una Lambda, o si va a algún servicio externo, a usted no le importa eso, usted simplemente le importa que está haciendo una lógica para hacer un llamado, punto, llamar un método ya. Eso es un user cases. Y normalmente tenemos algo que son las entities, que son muy similares a lo que nosotros llamamos en .NET DTOs, o que hemos trabajado en .NET como DTOs, que son como los que se exponen directamente en el services. Por eso les decía que esto es muy similar a un services, netamente lógica de negocio y ya, y lo que se comunica con los repositorios. Recuerden que eso está en la capa domain y tenemos también repositorios, que los repositorios tienen modelos, que lo llaman DTOs models, pero pues para mí simplemente serían models, pero les digo que es muy relativo. Y aquí tenemos, por ejemplo, Remote Data Sources. Por ejemplo, le va una API o simplemente va internamente una base de datos interna como un SQLite, como un Hive, en fin, varias bases de datos internas que se puede tener. Ojo, no se vayan a emocionar pensando que uno en una app mobile puede tener una base de datos como SQL o MySQL o algo así. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver. O sea, son bases de datos locales que son archivos o tienen recursos limitados donde se puede meter información, pero no es para mantener toda la información de la aplicación ahí, ¿no? Es una parte de la información que necesitamos que se persista localmente, como temas de configuración, parametrizaciones, cosas así por el estilo. Hay que tener en cuenta que esto es una de las preguntas que más hacen las personas que están empezando en Flutter y dicen, oye, ¿y cómo me conecto a MySQL desde Flutter? Pues en teoría podrías, pero no es el objetivo. O sea, la idea nunca es pegarle directamente o consumir directamente la base de datos, porque uno es inseguro, dos, hay limitaciones, tres, tendrías que estar en la misma red, o cuatro, tendrías expuesta la base de datos del mundo, lo cual cada aplicación estaría conectándose, lo cual sería muy manejable. Mientras que si tienes un backend, en ese caso tú creas un backend para esa base de datos, ¿sí? Entonces, si tú tienes una base de datos y tienes en vez de consumirla directamente, consumes APIs y esas API REST van a consumir por detrás de esa base de datos. Entonces necesitas hacer un CRUD, haces una API que resuelva ese CRUD y simplemente consumes esa API. Es mucho más práctico, rápido y seguro. ¿Sí? Como para que se quiten esa confusión que normalmente la gente siempre pregunta eso. Entonces, de esta manera tenemos básicamente una estructura básica de lo que es un Clean Architecture. Aquí más o menos explican un poco las cosas y creo que por acá arriba hablan mucho de la única forma de ir rápido es hacerlo bien o es ir bien. Entonces aquí tenemos al señor Robert C. Martin, un autor de un libro llamado El Code Clean, un libro demasiado pirateado en internet, pero muy útil, muy interesante. Y si ustedes tienen la forma, leanlo pirata, no hay ningún problema. Pero cuando tengan la forma, estén trabajando, sí les quiero pedir que por favor compren el libro, ¿sí? Es decir, si lo leyeron pirata, cómprelo. Al final, es una forma de retribuir un poco eh, esa oportunidad de tenerlo pirata, ¿sí? Y como retribuirle algo al autor o bueno, a las personas detrás del libro. Ese libro es muy volado en algunas situaciones porque hay un extremismo brutal a la hora de definir, por ejemplo, buenas prácticas, pero muchas de ellas o en su gran mayoría son muy buenas y aplican precisamente para el desarrollo, para tener algo escalable, readable o bueno, legible, en fin, y testeable más que todo. Aquí está más o menos, explica más o menos cómo son las capas y también nos dice más o menos cómo deberíamos de tener todo. Tenemos nuestra aplicación, una carpeta core, otra feature y dentro de core, por ejemplo, está prácticamente el feature que definimos, una parte de data, estaría el DTO, que serían como esas clases que representan la estructura, el data source que tienen acá, básicamente son clases abstractas
donde van a tener el contrato de lo que es el remote data source y el user local. Si ustedes tuvieran una API, entonces aquí sería, supongamos una API de employees. Entonces sería algo así como employee data source.dart. Y sería como el contrato de eso. Los mappers, si ustedes no utilizan Freest, les tocaría hacer los mappers manualmente, el mapper manualmente, porque recuerden que en Dart se debe utilizar, pues se debe hacer esto manualmente, y los Freest son los que nos ayudan a que esto no sea tan manual. Y ahora les voy a explicar a qué me refiero con eso. Listo. También está el Dependency Injection, que aquí estarían como las inyecciones de dependencias. En el domain estaría el repositorio y la implementación de cada repositorio. Aquí dice User Repository Implement. ¿Recuerdan que aquí hicimos el repositorio que era una clase Strata? Pues bueno, acá está la implementación. Acá está la entidad, que sería una especie de TO, que son los que se van a poner acá en todos estos contratos. Por ejemplo, si es user entity, entonces aquí en este debería haber si hay un método que dice add user, sería algo así como recibir un parámetro de tipo user entity, ¿sí? Algo así por el estilo. O obtener user entity, entonces simplemente retornar un user entity como tal, ¿sí? Bueno, tenemos aquí los famosos user case, que son como si fueran nuestros services, y básicamente aquí tenemos lo mismo. Tenemos nuestra clase principal y tenemos, bueno, tenemos acá nuestra clase principal, que puede ser la implementación o puede ser netamente sin necesidad de una clase abstracta también. También tenemos una inyección de dependencias de estos módulos. Como ven, podemos tener varios archivos de inyección de dependencias y luego juntarlos. Tenemos aquí los features y aquí tenemos, por ejemplo, el feature de user, y aquí hay algo que lo llaman page, normalmente lo llamamos screen, pero por eso les digo, es muy subjetivo, ustedes ya miran cómo lo van organizando. Entonces en page tenemos un user list page y un user detail page, y en los controllers, que normalmente en estos controllers ponen el código de los manejadores de estados, ¿sí? Prácticamente son los blocks o los providers, en fin, van aquí en controller, entonces normalmente lo llaman controller. Listo. Entonces por cada uno se crea previamente esos controllers. Y en los widgets serían como dos widgets reutilizables, que son widgets que vamos a poder utilizar en una o varias pantallas. Aquí está más o menos como unos ejemplos de cómo más o menos cómo se verían, para que también si ustedes se hagan una idea. Y algunas conclusiones de esto. Con esto explicamos qué es Clean Architecture, más o menos de qué está compuesto y enfocado 100% en Flutter, ¿sí? Espero que les haya servido, que hayan entendido un poco esta estructura. Es muy importante que para ustedes tener código que sea escalable, legible, que sea testeable, tiene que tener una estructura muy similar a esta o manejar alguna otra arquitectura, pero siempre respetando ese principio de tener eh, nuestro proyecto dividido en especie de capas, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho a reorganizar nuestro código. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente entrega.